Alfonso Hernández Barrón, él es titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco. Muy buenos días, ¿cómo estás, Alfonso? Qué gusto saludarte. Igualmente, estimado Diego, un saludo a Augusto, Alejandro, a todo el equipo de trabajo de Así las Cosas Jalisco. Un placer estar con ustedes para informarles un poco de lo que esta Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco realizó durante el 2020, que de entrada, Diego, permítanme comentarles, ha sido el año en donde más violaciones de derechos humanos hemos documentado. No, me imagino que ha sido terrible, pero te quisiera empezar a preguntarte sobre la vacunación. ¿Cómo están viendo ustedes este tema? ¿Se está haciendo, digamos, con los criterios de derechos humanos? No, definitivamente no. Hay algunos procesos que medianamente se hacen bien, pero la calificación en lo general pues es de insatisfactorio, ¿no? Y esto muestra justo lo que ustedes comentan, y que ha sido la tónica de la mayor parte de los asuntos que nosotros hemos documentado, el manejo político y en muchas ocasiones pues definitivamente la falta de perspectiva de derechos humanos. De por sí la pandemia implicaba un reto para los derechos humanos, porque bajo la justificación de proteger a la colectividad se han tomado medidas que desde luego implican restricciones de derechos, limitaciones. El problema es que cuando estas medidas se realizan sin el enfoque de derechos humanos, es decir, sin... ¿Cómo cuáles, Alfonso? Bueno, pues el año pasado presentamos, por ejemplo, varios informes sobre las detenciones arbitrarias que se realizaron por las medidas sancionatorias a la pandemia, porque se les dio este enfoque. Ustedes recuerdan, por ejemplo, el caso tan lamentable que derivó en la ejecución extrajudicial de Giovanni López, o la actuación desproporcionada y totalmente ilegal a las manifestaciones que se presentaron en junio, motivadas en origen justamente por el descontento por esta muerte injusta. Y así podemos irnos, y les podemos decir que incluso el año pasado que estuvimos monitoreando las detenciones y todas las cárceles municipales, pues encontramos situaciones lamentables de abuso de poder, y pues todo esto de por sí ya veníamos atravesando una situación de rezago en materia de derechos humanos en todos los niveles de gobierno. De hecho, habría que decir que ningún país del mundo mostró tener las capacidades instaladas para enfrentar una situación de este tipo, pero cuando llega a estados, a territorios, a comunidades, por ejemplo, a las comunidades indígenas de nuestro estado, pues es más que evidente la desigualdad social y la falta de enfoque en las acciones por parte de las autoridades, estimado Diego. ¿Y sigue siendo el Ejército, la Guardia Nacional, los principales violadores a derechos humanos? Bueno, esto lo documenta más la nacional. Nosotros lo que te podemos decir es que a nivel local, quien sigue recibiendo la mayor cantidad de quejas y particularmente recomendaciones es la Fiscalía del Estado, seguido de Secretaría de Educación y del Ayuntamiento de Guadalajara. Lamentablemente los temas de seguridad son los que más están involucrados en los conceptos de violación que nosotros documentamos. Y pues desde luego, es que el tema de la seguridad de por sí implica una serie de límites que sin embargo son posibles de cumplir siempre y cuando se realice con la preparación adecuada. En ese sentido, nosotros lo que más hemos documentado son, y aquí tendría yo que hacer este enfoque, la falta de cumplimiento de autoridades políticas administrativas para garantizar ciertos derechos, particularmente el acceso a una vida libre de violencia de las mujeres y el acceso a la igualdad sustantiva, que la mayor parte de las 190 recomendaciones que emitimos durante el 2020 acreditaban justamente el concepto de violación de no garantizar el acceso a una vida libre de violencia. Entonces, pues hoy son los temas de seguridad los que siguen ocupando los primeros lugares en las recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. Decir que en la pandemia no disminuyeron las quejas, lo único que cambió fue el formato en que la gente acudió a presentarla con nosotros, no obstante que nos mantuvimos trabajando todo el año, todos los días, las 24 horas, como lo solemos hacer. Somos de las pocas defensorías del país que lo hacemos de esta manera, pero pues se incrementaron definitivamente las recomendaciones, porque esta pandemia vino a evidenciar las debilidades institucionales de las muchas que ustedes ya comentaban, estimado Diego, Alejandro, Augusto.
Alfonso, ¿qué tal? Buenos días. Augusto Chacón, gracias por estar con nosotros. Dos asuntos. Sí, se han incrementado las recomendaciones. Tienes una comisión mucho más activa en ese sentido. ¿Cómo está, a partir de eso, la relación con las autoridades? ¿Cómo las reciben y cómo responden? Y la otra, las quejas han aumentado, es decir, ¿hay evidencia? ¿Esto sería evidencia de la confianza que las personas tienen en la Comisión Estatal de Derechos Humanos? Bien, respecto a la primera de cómo reciben las autoridades, pues son altibajos en la relación a lo largo del año pasado. Tuvimos momentos de mucha tensión con autoridades de los distintos niveles, hubo otros momentos en que logramos coordinarnos. Nosotros hemos buscado siempre, una de las dimensiones de trabajo es la gobernanza, y esto implica el diálogo permanente con las autoridades para que el enfoque de los problemas sea justamente el problema mismo y no la rigidez que pueda generarse en la relación entre los actores que estamos involucrados. Ha sido compleja, ha sido difícil. Si me permiten la llaneza, hay que encontrarle el modo a las autoridades para no caer en una beligerancia inútil, en una confrontación que no nos lleve a ninguna parte, pero sí con la firmeza necesaria para que tengan clara la necesidad de actuar conforme a derecho y respetando los derechos y libertades fundamentales. Con algunos municipios también particularmente no ha sido sencilla. En este momento tenemos 25 municipios que no han aceptado algunas de las recomendaciones. Ya pedimos en el Congreso que los citen a comparecer y que expliquen la razón de por qué no están aceptando. Y vamos luego a solicitar la comparecencia de quienes no están cumpliendo. Así lo establece la propia norma. Y por otra parte, me comentabas de respecto a las quejas. Yo creo que aquí hay un fenómeno. Las quejas se mantienen, pero ahora cada vez recibimos peticiones de asuntos que involucran afectaciones de forma colectiva. De hecho, la mayor cantidad de quejas que se han presentado son, por ejemplo, por temas ambientales. El año pasado resolvimos asuntos que son sumamente complejos, como el de Iconia, por ejemplo, el tema de los laureles, por citar algunos. Sí. Otros temas, recuerdo el de Autlán, con estas fiestas patronales que suelen realizarse y que confrontan muchas tradiciones, muchas situaciones, pero que tiene que actuarse con la perspectiva de derechos humanos. Entonces, cada vez, yo estaba viendo justamente la cantidad de personas que acudieron en colectivo a presentar la queja, aún en la pandemia, y cada vez son más las que acuden en este tenor. Sí, consideramos que además hemos trascendido la forma tradicional de hacer nuestro trabajo. Es decir, no solamente documentar el caso, sino el hacer el acompañamiento, y en esto las cifras van de la Tierra a la Luna, para hacer gestiones, acompañando a quienes en un momento están viviendo una situación muy dolorosa. Alfonso Hernández Barrón, muchas gracias por estos minutos para Así las Cosas. Viene del informe, estaremos atentos a lo que informe la Comisión sobre la situación de los derechos humanos el año pasado. Muchas gracias, Alfonso. Al contrario, gracias a ustedes. El informe ya está disponible en la página electrónica, lo pueden consultar. Siempre es corto el tiempo para hablar de derechos humanos. Y sí, hombre. Tenemos tantos conflictos que tocan justamente esta agenda de nuestro país. Les mando un fuerte abrazo, gracias. Te agradecemos todos los minutos y estaremos al pendiente. Antes de ir al corte, ¿alguna llamada de tu pregunta? Sí, claro. Alejandro, a ver. Sí. Nuestro amigo